llama profilaxis o anticipación, un ejemplo que tiene características diferentes a las posiciones que venimos observando, pero que la manera de razonar, la manera de entender la posición estratégicamente tiene muchas cosas en común. Vamos a usar una vez más una de las partidas de nuestro genial Karpov, uno de los jugadores que en la historia del ajedrez ha entendido mejor el concepto de la profilaxis, y Karpov tenía esta posición conduciendo las piezas blancas y se enfrentaba al siguiente dilema. Lo primero que tuvo que darse cuenta Karpov es que no podía capturarse directamente el peón de B5, porque en caso de que jugara, por ejemplo, torre por B5 y dama por B5, las negras tendrían dos maneras de recuperar el peón. Y particularmente la eficiente y sutil caballo por E5 sería una manera muy simple de igualar el juego por parte de las negras. Aprovechando que la dama de B5 se encuentra en el aire, no es posible comerse el caballo, y en caso de dama por dama, caballo por D7, y las negras rápidamente recuperan el peón, e incluso el peón de A2 puede transformarse en un problema para las blancas. Entonces, partiendo de este pequeño presupuesto, Karpov debe tomar una decisión importante. Bueno, ¿qué hacer en esta posición? ¿Qué es lo que nosotros queremos de blanca? Vamos, por supuesto, a comenzar con la pregunta universal. Como decían Karpov o incluso Petrosian, otro excelente jugador y que manejaba muy bien el tema de la profilaxis, la primera pregunta que nos hacemos una vez más es ¿qué quieren hacer las negras? Hasta nosotros no entender qué es lo que las negras quieren hacer en esta posición, no podemos entender cuál es el plan más adecuado en esta posición. En este caso tenemos una típica lucha de dos piezas menores diferentes, el alfil de E3 versus el caballo de C6. En principio, podemos decir que cada uno tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas. La ventaja del alfil es que defiende muy bien el punto D4 y que además tiene la posibilidad de, eventualmente, si es necesario, jugar hacia el flanco dama y también de encarar la partida hacia el flanco de rey. Las negras, el caballo no tiene tanta movilidad como el alfil, pero sí es muy fuerte cuando se encuentra con puntos fuertes de su posición. Y acá hay un punto fuerte que destaca por sobre todo lo demás, que es la casilla C4. Imagínense esta misma posición con un traslado de las negras a la casilla C4 y ya rápidamente podemos imaginar que la posición de las negras no va a tener ningún tipo de inconvenientes, porque un caballo tan bien ubicado en C4 en sí mismo origina una fuerza tan grande que hace muy difícil movilizar a las piezas blancas. Entonces, vamos con varias cuestiones. Estratégicamente, otro factor importante es la estructura de peones. Las negras tienen de cierta manera una pequeña mayoría en el flanco dama y las blancas lo tienen en el flanco de rey. Un plan muy natural en estas posiciones es jugar F4, F5 y luego intentar con alguna ruptura como E6 o F6 generar algún tipo de ataque en el flanco de rey. Esto evidentemente es deseable para las blancas, incluso podríamos combinarlo con un pasaje de la torre en la columna F y verdaderamente, gracias a que el rey de las negras no tiene un defensor natural, no tiene una pieza que lo esté defendiendo, podríamos originar en el corto plazo un ataque en el flanco del rey. Con lo que concluimos que la jugada de F4 seguramente es una jugada muy interesante y posible en esta posición. Si nosotros tuviéramos esta posición y hiciéramos la jugada de F4, no tendríamos absolutamente nada que criticar. Pero la jugada de F4, como ya estarán adivinando, tiene un problema, que permitimos que las negras realicen su plan de ubicación con caballo A5 y caballo C4. En este caso, Karpov podría tal vez intentar algún plan de profilaxis contra esta amenaza y jugar, por ejemplo, torre Bf2 y en caso de caballo C4, alfil C1, creando el famoso abanico sobre el caballo, impidiendo que este caballo genere nuevos saltos. Y probablemente vamos a tener una típica lucha de flanco dama versus flanco de rey. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en este momento las negras podrían proyectar, por ejemplo, doblarse de torres en la columna A, presionar sobre el punto A2, entonces las blancas de cierta manera, y por culpa del caballo de C4, se iban a tener que olvidar del flanco dama y tratar a toda costa de generar posibilidades de ataque en el flanco de rey. Luego de aquí la jugada B4, o como dijimos antes, la jugada torre A6, se iba a producir una posición muy incierta en que las negras iban a tener ventaja en el flanco de dama y las blancas el consiguiente en el flanco de rey. Este plan, como dijimos antes, es perfectamente posible y muchos de nosotros los mortales seguramente hubiéramos jugado de esta manera, pero Karpov una vez más demuestra su genialidad con una manera de razonar
completamente distinto y a mi manera de entender absolutamente revolucionario. Karpov lo razona de la siguiente manera, dice no, yo si bien quiero atacar en el flanco de rey, no estoy dispuesto a permitir que las negras ubiquen su caballo en C4, porque el caballo en C4 a mí en el largo plazo me va a traer muchos problemas y prefiero mantener una posición de absoluto control en el flanco de dama. Entonces, ¿qué es lo que está dispuesto a hacer Karpov? Bueno, ya podrán estar adivinando qué tipo de jugada es la que va a desarrollar el blanco en esta posición. Y en este caso en concreto, Karpov, cuando todos creíamos que lo correcto iba a ser jugar hacia el flanco del rey, Karpov nos sorprende con la jugada torre FB1. Una jugada que en principio les puede parecer bastante lógica, porque dobla las torres y presiona el peón de B5. Dijimos, bueno, si en buenas condiciones nos podemos comer el peón de B5, seguramente lo vamos a lograr. Pero el objetivo principal de Karpov no es capturar el peón de B5. El objetivo principal de Karpov es evitar la maniobra caballo E5 y C4. Y esto es lo más sutil y lo más importante que ustedes deben entender en esta posición. ¿Por qué? Ahora las negras, para defender el peón, precisan realizar la jugada B4. Entonces, la jugada B4, de cierta manera, le genera vamos a decir, un inconveniente a las negras. ¿Qué pasaba si las negras hacían la directa a caballo A5? Bueno, que ahora sí nos podíamos comer el peón sin ningún tipo de compensación para las negras. Entonces, Karpov quiere obligar a la jugada B4, porque ahora la jugada B4 le va a producir de cierta manera una dificultad para las negras de maniobra de caballo A5, caballo C4. Entonces, la anticipación o la profilaxis de Karpov no termina ahí. Luego de las jugadas naturales e intermedias H3 y H6, ¿por qué digo naturales e intermedias? Bueno, estas dos jugadas son muy útiles, tanto para las blancas, para tener el famoso aire para el rey, como ya vimos en los ejemplos anteriores, que es muy útil, como para las negras, que jugando H6 cumplen el mismo objetivo. Además, el H3 de las blancas tiene un plus, evitar que en algún momento las negras se activen con la jugada dama G4. Entonces, en este momento, yo de nuevo consideraba que tal vez el plan de Karpov era jugar el fil de 2, proyectando comerse el peón de B4. Pero lo que seguramente Karpov se dio cuenta, que en caso de que él coma el peón de B4, se iba a producir un cambio de piezas muy importante y luego el peón de A2 de las negras se iba a terminar cayendo. Entonces, a Karpov no le interesa un cambio de peones. Lo que a Karpov le interesa es, y nuevamente presten mucha atención evitar caballo A5, caballo C4. Esta es la prioridad. Karpov entiende de una manera genial, absolutamente brillante, que si él impide la maniobra del caballo, si se anticipa el plan del adversario, bueno, ya tendremos tiempo de doblarnos en la columna C, de presionarlo en el flanco de dama, o incluso ni siquiera descartamos iniciar un ataque en el flanco de rey con los peones, combinado con F4, F5. Y ahora nos depara la brillante torre C1. Digo brillante porque cuando yo estaba mirando la partida, se me ocurrió lo siguiente. Digo, bueno, torre C1, ¿cuál es el objetivo de torre C1? Porque no habíamos doblado las torres para evitar que el caballo maniobre. Y entonces, en este caso, ¿no tendrán las negras la posibilidad de maniobrar con caballo E5, caballo C4? Bueno, la brillantez de la profilaxis de Karpov se ve en esta maniobra. Presten mucha atención a esta variante. En caso de que las negras jueguen caballo A5, aparece otra jugada sutil que la podemos comparar con el dama E1 de la partida anterior, que es dama B1, generando una amenaza directa sobre el peón de B4, intentando forzar a que las negras vuelvan. Si las negras vuelven con el caballo de C6, las blancas habrán cumplido su objetivo. Pero la verdadera sutileza aparece en esta secuencia. Caballo C4, torre por B4, torre por B4, dama por B4, y en este caso pareciera que Yu Supov, que es el jugador que lleva las piezas negras, se podría dar por feliz, porque luego de torre por A2 dice, bueno, cambié mi debilidad del peón de B por el peón de A2 y además logré el objetivo de instalar mi caballo en C4. ¿Qué pasa entonces? ¿Se equivocó Karpov? No. Karpov, con su brillante concepto de anticipación, vio un poquito más lejos. Y llegado a esta situación, Yu Supov se iba a encontrar, porque Yu Supov no cayó en esta trampa, con una sutileza muy grande que es la jugada dama B8 jaque y ante la forzada rey H7,
la larga y brillante jugada dama B1 jaque, ganando inmediatamente la torre de A2. Entonces, llegado a este punto, Yusupov se dio cuenta que, gracias a la sutileza del torre B1, torre C1, lamentablemente no podía llevar a cabo su plan de pasar el caballo hacia la casilla C4. Fíjense, y como es recurrente en todos los ejemplos que venimos viendo, la importancia del cálculo. Por más buenas ideas estratégicas que nosotros tengamos, si no somos capaces de calcular con precisión, no podemos cumplir nuestros objetivos. Entonces Yusupov dice, no, voy a doblarme primero la columna B para sobredefender mi peón de B4 y luego sí finalmente voy a pasar el caballo para A5. Entonces Karpov reubica la dama en B1, las negras doblan las torres en B8 y ahora Yusupov, muy feliz y muy contento con su estrategia, pensaba en la próxima jugada sí finalmente voy a hacer caballo A5 e instalar el fuerte caballo en C4, pero una vez más Karpov da por tierra con sus planes. Torre C5. Otra jugada de anticipación, de profilaxis brillante. La idea es muy clara. El caballo no quiere que el caballo llegue a A5. Pero Yusupov, al igual que vimos en el modelo anterior, es insistente porque él también, como un gran jugador que es, entiende que toda su estrategia correcta debe basarse en llevar el caballo hacia C4. Entonces realiza la jugada caballo D8. Que en principio nos puede parecer que es para traer el caballo hacia E6, pero las blancas no tendrían ningún inconveniente que las negras colocasen su caballo en E6. Incluso me podría ayudar un F4, F5 y ganar espacio con mis peones en el flanco del rey. ¿Cuál es la oculta amenaza de caballo D8? Realizar la jugada caballo B7, expulsar la torre de la casilla C5 y finalmente lograr el objetivo de caballo A5. Entonces Karpov, una vez más, encuentra una estrategia brillante para impedir la maniobra de las negras. ¿Cuál es el juego brillante que encuentra el blanco? Bueno, tenemos que encontrar alguna manera de anticiparnos al caballo B7. Y fíjense la sutileza. La torre que se fue a C5 vuelve hacia C2. Entonces, llegado a este punto decimos, ¿pero qué es lo que el blanco está intentando hacer? Ya lo vamos a ver. En caso de caballo B7, ahora me pongo el peón de B4. Y en caso de la insistencia por parte de Yusupov de caballo C6, ahora la finísima jugada dama C1. Y este fue el objetivo de los dos tiempos de ida y vuelta con la torre. Con dama C1 ahora se ata el caballo por el problema del peón de C7. Las negras no son capaces de jugar caballo A5 por la jugada torre por C7. Entonces se ve obligado a hacer torre B7 para sobredefender el peón de C7 y como ya habrán adivinado, luego de torre C5, finalmente Yusupov tiene que resignarse y se dio cuenta que estratégicamente no iba a ser capaz de llevar su caballo a la casilla C4 y Karpov, a partir de esta posición y luego con la posibilidad de triplicarse en la columna C, tomó el control de la partida para finalmente acabar ganando el peón de C7 y luego muy brillantemente definiendo la partida. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? ¿Qué podemos aprender de los ejemplos anteriores? Bueno, sobre todo el concepto que nos trajo, que nos reunió, digamos, en estos tres ejemplos. Estarse anticipando a los planes del rival. Tomar medidas profilácticas para evitar que las cosas sucedan. Cuando el caballo ya hubiera estado en A5, no hubiéramos tenido manera de evitar caballo C4. Y por eso Karpov brillantemente se anticipó y evitó en todos los casos que el caballo se trasladara hacia la peligrosísima casilla C4. Bueno, con este ejemplo nos despedimos. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho, que hayan podido aprender un poquito y que cada día tengamos un conocimiento un poquito mejor de este apasionante juego que nos reúne, que es el ajedrez.